Pues nada, estamos en online, ¿qué dicen los modernos? Manuel Pecino, preséntanos a todos. Pues aquí estamos. Gracias por estar ahí, no sé dónde tengo que mirar. Una vez más, como veis, esto es diferente a lo normal. ¿Y sabéis por qué es diferente? Íbamos a entrevistar a Efrén Vázquez y se han juntado estos dos aquí. Rafa Barrodán y Carlos Fernández. Fernández. Sí. Carlos Fernández es el sheriff de aquí del lugar que nos han prestado, el restaurante Anica aquí en Madrid. Eso Carlos, es. muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Y coincidimos en dos cosas en esta mesa. Una, que nos gustan las motos. Y dos, como he dicho a Rafa, que somos todos del norte. Yo de un norte un poco diferente. Rafa de Bilbao, Efrén también de Bilbao, y el outsider de San Sebastián. Y entonces no hablamos de fútbol, porque el pasado fin de semana jugaron el clásico, o ¿cómo lo llamáis? El derbi. El derbi. El derbi vasco. Y bueno, ya os podéis imaginar. No, puedes decirlo, 2-1, ganó el Atlético. Yo no me mojo que vivo ahora en Donosti. Pues muy bien, pues nada, mira, la idea de hablar con Efrén, siempre hemos querido hablar con él, pero el otro día Rafa le hizo una foto donde Efrén hacía así con las manos y enseñaba los callos. Y entonces digo, esto hay que hacer un vídeo, y entre otras muchas cosas, porque yo pensaba que para pilotar una Moto 3 no había que hacer tanta fuerza. Bueno, depende las épocas también, claro. Eso fue después del test que hicimos en Aragón de 3 días, finales de julio, principios de agosto. Y claro, imagínate, pues ahí a 40 grados. Es de sudar. Sí, es el sudor, la temperatura. Luego la Moto 3 es una moto que coge mucha temperatura y al final, como va todo tan cerradito, pues no evacúa el calor. Como no desarrolla una velocidad tan grande como una Moto 2, una Moto GP, pues también va cogiendo temperatura y al final eso va a los semimanillares y va a las manos, y cuando estás de 9 a 6 de la tarde... Yo pensé que en la Moto 3 no teníais problema de calor, Sí hay. Y luego las carreras son cortas. Pero es lo que te digo, tú al final sales desde las 9 de la mañana y estás 5 vueltas o 6 vueltas, te paras 2-3 minutos, vuelves a salir y así al final estás hasta las 6 de la tarde, pues vas machacando. Y luego piloto de pruebas, hay momentos en los que ruedas de una manera un poco más relajada, pero hay otros momentos que se va por faena y bueno, era uno de los test más importantes y había que ir un poquito a por faena. Sí, porque no hemos dicho que Efrén es piloto de pruebas de KTM de Moto 3. ¿Cuántos kilómetros haces al año? No lo sé. Tampoco demasiados, pero 6.000. 6.000. Más o menos, 5.000. Sí, porque al final en 3 días de test poder hacer entre 700 y 900 kilómetros. En 3 días. 3 días, más o menos unos 300 así al día, 200 y pico, 300 al día. ¿Y cuánta gente forma un equipo de pruebas? En fábrica, lógicamente más, porque además de la gente que trabaja, pues ahí hay gente que al final está trabajando más allí, haciendo un poco a distancia. Gente que se desplace, por ejemplo, a los test, vienen a ser entre 12, 13 a 15 ingenieros, más o menos. ¿Para una Moto 3? Para una Moto 3, sí. Sí, entre alguna vez hemos llegado a contar, pues contándome a mí, por ejemplo, a mi fisio, a Joseba, que es la persona que me suele acompañar, solemos estar entre 15 y 16 personas. Oye, pero ¿y tantas partes tiene una moto para haber tantos ingenieros? No, pero bueno, al final tienes que contar 2 mecánicos, una persona que haga el tema de ruedas y tal, sí. Otra persona que haga el camión, luego una persona que hace la parte de motor, otra persona que hace de técnico tuyo, otra persona que controla telemetría, tema chasis, otra persona específicamente solo tema electrónica. Empiezas a sumar y te vas a un montón de gente. Entonces... A mí me gustaría, perdóname Manu, dale. ¿Qué hace exactamente, para que la gente lo entienda, un piloto de pruebas? Aparte de probar novedades, ¿qué hace exactamente? ¿Qué le aporta a la fábrica y a los pilotos? Bueno, pues no sé, yo sería la figura del currela que hace las rozas para meter el tubo, ¿no? Digamos, más o menos, para que te hagas una idea. Entonces, todo lo que el ingeniero desarrolla sobre el plano, pues hay una persona que... Luego hay gente que
que desarrolla sobre el plano, gente que fabrica la moto y tú, pues digamos, ejecutas, ¿no? Que todas las partes, o das el visto bueno de que todas las partes estén correctamente como debería, ¿no? Pues por lo menos tú das un feedback que luego ellos evidentemente tienen también que corroborar en la telemetría y se llega pues a un compromiso. ¿Puedes llegar a trabajar en función del piloto que va a pilotar ese año esas motos? Debes. Si quieres hacerlo bien, debes. Muchas veces no es lo que tú quieras que sea o lo que tú necesitas para ir más rápido, sino lo que tú crees que los pilotos que están ahora mismo necesitan, ¿no? Yo soy un piloto pequeño, peso poco, entonces había momentos en los que decía, esto por ejemplo sé que le va a venir bien a un piloto como Sasaki, que es un piloto pequeño como yo, que es un piloto que se mueve poco en la moto, pero a lo mejor a pilotos, el caso Onchu, el caso Acosta en su momento, gente que era mucho más agresiva frenando, de entrar con el freno hasta adentro, muy agresivos a la hora de pilotar, pues decías, pues a lo mejor esto no lo va a notar como un beneficio, pero el que es finito y tal, esto sí que lo va a encontrar. Y al final, más o menos, solían ir los tiros un poco por ahí. Oye, la gente se cree, creo, que lo de piloto de prueba mola mucho, que estás todo el día yendo a tope, pero hay veces que lo que tienes que hacer es, resistencia a materiales, ¿no? Dar vueltas, o dentro de KTM tenéis pilotos más lentos que hacen eso, y tú te dedicas al último paso. A ver, por ejemplo, si os acordáis, en lo que es el Junior, se había utilizado al equipo Aspar, en este caso GasGas, como equipo. Mucha gente lo veía como una ventaja porque KTM le da el material bueno a Aspar para el Junior y a nosotros no y tal, y era al revés. O sea, realmente ellos necesitábamos también una variante que pudiese hacer kilometraje a los motores, kilometraje a los chasis, que pudiese ver qué pasa cuando hay una caída, cuando se revuelca una moto, dónde se rompe, dónde se parte, ¿no? Esas cosas que a veces, pues igual en un día de pruebas, pues intentas o no haces tantos kilómetros o directamente no te caes tanto, no machacas tanto el material. Entonces ellos sí que esto lo utilizamos en parte para hacer esto, para hacer un long run, digamos, de kilometraje, de ver la durabilidad de los componentes. Lo mío, la gente puede pensar que es súper divertido y tal, te tienen que gustar mucho las motos porque el piloto de pruebas a veces hay momentos yo disfruto haciendo lo que hago, pero hay momentos, pues no es lo mismo ir a un circuito a rodar con 80.000 personas que ir a un circuito a rodar y estar tú solo, cada vuelta tú solo, ¿no? Entonces te tiene que gustar mucho y tienes que disfrutar mucho de tu trabajo, como habrá miles de trabajos. Mira, yo me acuerdo que Aspar en su momento fue piloto de pruebas de Aprilia cuando se retiró. Entonces me decía, dice, la dificultad que parece que no es que, claro, tú pruebas la moto, pero tienes que tener el mismo criterio a las 10 de la mañana que a las 5 de la tarde. Y pasan las horas y te cansas, pero no tienes derecho a pensar diferente, ¿no? A juzgar las cosas diferentes. O sea, no es tan fácil. Y también me decía lo que dices tú, Mugello, solo ahí el eco de tu moto al final. Pero si yo recuerdo incluso en competición, en ese circuito, en Malasia, que Fred me decía, joder, es que es tan largo que es fácil que pierdas la concentración entre vuelta y vuelta. Tú puedes estar 3 horas seguidas y necesitas no perder la concentración en ningún momento. Sí, hombre, hay momentos en los que estás un poco más relajado. Yo sí que es cierto que la gran mayoría de pilotos que están actualmente corriendo, cuando se montan en la moto, su cabeza trata de ir lo más rápido posible. Claro. Y sin embargo, cuando yo me monto en la moto, mi cabeza trata de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay momentos en los que desconectas un poco, ese momento de pensar para cuando hay que ir a por faena, y hay momentos en los que te vas fijando un poco más en lo que sucede. Requiere de tiempo. Ahora mismo los pilotos tienen un corto espacio de tiempo para conseguir poner la moto a punto, entonces se centran en ir rápido. Yo, como tienes mucho más tiempo, puedes llegar más o menos a un nivel similar, pero con más tiempo, porque al final vas pensando mucho más en lo que sucede y la intensidad evidente que siempre es un poco menor. Y eso, mira, lo de la intensidad, te piden los ingenieros, por ejemplo, oye, en esta prueba intensidad 5, en esta que vamos a ir al tiempo, a por el tiempo tienes que ir intensidad 10. ¿Eso tienes que controlarlo también o no? Bueno, en algunos momentos yo trato de... Tú tienes un 100%, un tope máximo de ir al límite que es aquí, entonces dices, bueno, pues
voy a ir a un punto menos o a 2 puntos menos. Y eso es, digamos, el nivel de velocidad crucero que llevas durante el día, ¿no? Para saber si algo puede ir un poco mejor o puede ir un poco peor. Porque claro, si yo me estoy tocando la nariz con las ruedas usadas y luego pongo una rueda nueva y bajo 3 segundos, pues si aprieto ahí mucho, pues al final, ¿qué va a ir? Pues esto es lo que va mejor, ¿no? Pero entonces más o menos tienes que tener el mismo nivel de intensidad, que no de tiempo. Hay momentos en los que, oye, ejemplo, vamos a ver, controlar, yo qué sé, temperaturas de agua. Hay que hacer una tirada de 6-7 vueltas, a ver si con estas modificaciones el agua pues se mantiene a la misma temperatura y entonces ese momento pues sale relajado, no tienes que ir a por faena. Pero hay momentos en los que, bueno, tenemos ya configurado esto y esto, vale, puesta a punto de un chasis, de un motor, de la moto completa, lo que sea, con neumáticos usados, ha sido un tiempo, vale, ahora vamos a hacer ya un reference, eso es un timing attack, neumáticos nuevos, y entonces ahí lógicamente pues vas un poco a por faena. ¿Por qué? Pues porque esa referencia con ruedas nuevas de esa modificación X ha desarrollado un tiempo que anteriormente pues con la moto base, con ruedas nuevas, hacías otra referencia, ¿no? Luego ya pones ahí, comparas el aire, porque en Aragón, por ejemplo, igual sales a las 9 de la mañana, no corre nada al aire y a la tarde estás yendo más rápido, pero tienes viento en contra y estás rodando en el mismo tiempo o más lento. Entonces hay que analizar también todo eso. Sí, sí, no suena tampoco tan divertido, es un trabajo, ¿no? Bueno, es un trabajo. a ver, a mí... Sí. Yo, vamos, y toquemos madera, que puedo hacerlo muchísimos años más, que por aquí está mi mujer y el otro día hablando con KTM, 2027 cambia la normativa Moto 3. Entonces hay varias hipótesis, que el campeonato sea una copa monomarca, que siga como está o que sean motores igual bicilíndricos, motos más grandes y tal, está todo en el aire. Sí. Entonces, pues ellos te hacen ver que lógicamente cuentan contigo, ¿no? Para si esto va encaminado a seguir desarrollando motos. Y le decía a mi mujer, pero claro, pues si esto se para y hay una copa monomarca, le comentaba, digo, bueno, yo igual es que ya... Que sea KTM. Claro, yo soy el primero que se cae, ¿no? Del proyecto este, ¿no? Porque si van a ser todas las motos para todos iguales... Y me dijo, oye, bueno, es que en el 2027 haces 40 años. Joder. ¿No? Y le digo, hombre, gracias. Claro, Que los pillara. rápido le rebatí, digo, ya sé que hago 40 años, pero Marcelino Luqui ganó en Mugello con 40 y pico, no sé si con 43 o con 44, ¿no? Siendo piloto de pruebas de Aprilia. Sí, sí, y el doctor también estira un poquito la Eso, se carrera, estira un ¿no? poco, o sea que mientras pueda... Oye, ¿y vas rápido o no? Bueno, en Aragón, por ejemplo, en el último test fue de los últimos 4 o 5 años, no, 2000, desde el 2016 que no había ido nunca tan rápido allí. Desde el 16. Desde el 16. Fue la vez que más rápido rodé allí. Rodé, pues eso, muy similar a pues cuando estaba A tope. en el Mundial, sí. También es cierto que probamos también los neumáticos, Pirelli, pero sí que es cierto que con el Dunlop rodé un poco más rápido que con el Pirelli, aunque el último día con el Pirelli ya fue salir a saco. Y bueno, o sea, me fui con unas sensaciones buenas. Pero una parrilla de hoy en día, ¿estarías ahí o ya no? Bueno, trabajando, ganar solo gana uno en Moto 3, Sí, pero sí. en el pelotón sí. Sí, los 10 primeros te Yo, meterías o no. o sea, al final los grupos son muy grandes. Depende del circuito y tal, pero preparándolo bien, sí. Porque realmente, de cuando ruedo yo a cuando es un fin de semana de Gran Premio, cambia mucho la pista. Una es el asfalto con el neumático de MotoGP, bueno, es una pasada. Porque, Agarra. claro, porque... Y luego son las 20 y tantas motos de MotoGP, las 30 y tantas motos de Moto2, toda la goma que dejan, el suelo queda engomado y hay un grip de la leche. Cuando voy yo muchas veces, la pista igual ha habido coches o no ha habido nadie rodando, estás tú solo, la pista tiene mucha menos goma, o está sucia, que ha llovido, no llega a estar limpia del todo. Y luego ya fuera parte, pues entra en juego los rebufos, entra en juego el enfocar un fin de semana para ir rápido, no para probar cosas. Claro. Moto 3, sales dispuesto a no volver a casa, ¿no? En cada entreno. Y cuando yo voy a entrenar, voy pensando en que me apetece volver a casa, ¿no? Entonces ya... Y además ellos tienen 15 años o 16 y tú casi 40. Bueno, pero con 20 y muchos también iba a las carreras y te puedo decir, mi mujer muchas veces no me despedía, ni de ella ni de mi madre.
¿no? Y a veces la gente, joder, ¿por qué te vas así y tal? No, porque así sé que tengo que volver, que no me he despedido, ¿no? Hostia. Entonces, bueno, eres la manera de resguardarte un poco de eso. Stoner, Dani Pedrosa, en alguna manera Bradley, Pirro, tú, la cabeza de un piloto de pruebas no funciona igual que la de un gran o buen piloto. No todos los grandes buenos pilotos valen para piloto de pruebas. Eso dicen, no sé, es que, a ver, el otro día vi una entrevista de Dani y me identifiqué un poco en algo que dijo, que es que yo quizás he tenido una sensibilidad para llevar la moto en ciertos momentos que a día de hoy es una ventaja como piloto de pruebas, pero que igual en mi carrera deportiva me ha lastrado un poco. Quiero decir, esa sensibilidad de cuando las cosas, la moto no está bien puesta en el sitio, pues a mí igual me costaba más y no era capaz de desconectar. En cambio había otros, pues él lo comparaba además con Marc, y yo también lo puedo comparar porque hemos comenzado más o menos en el mismo camino, y Marc era una de esas personas que era capaz de ganar, esté como esté la moto, o sea, tenía ese don. Tenía ese don, y ese don que él tenía, y quizás yo en ese aspecto, pues igual en 125 no lo tenía, pues ahora igual se ha convertido en un don, pues para entender un poco más lo que necesito. Y explicarlo. Y explicarlo. Porque un campeón como Jorge Lorenzo no lo veo como piloto de pruebas. Bueno, o igual sí, es que Jorge, a ver... Sin ánimo de despreciar a Jorge Lorenzo, para nada, yo como piloto no estoy ni para nada autorizado a desprestigiar a una persona 5 veces campeón del mundo. O sea, además, jamás lo haría, ¿no? Pero es que a Jorge quizás no se le ha dado el tiempo que necesitaba en aquel pequeño paso por Yamaha, ¿no? Porque a mí me supo muy mal. No podemos pretender que un tío que está 6 o 8 meses en casa... Por Honda dices. No, estuvo con Yamaha, ¿recuerdas? De piloto de pruebas. Sí, estuvo con Yamaha, se paró 6 o 8 meses, y que se monte en una MotoGP, que la cabeza de repente de vivir toda la vida a tope, te paras a vivir a 20-25 por hora por la calle, a luego montarte en una MotoGP otra vez, en un circuito como Portimao a 300 y pico, con esa complicación que lleva, y pretender que esté ahí tan adelante, ¿no? Yo creo que Jorge era un grandísimo, pero era que en su momento como piloto un grandísimo piloto, obviamente. Y estoy seguro que gran parte de la línea o el camino que tomó aquella Ducati venía gracias a él. O sea, yo creo que él podría haber sido un buen piloto de prueba, sin duda. Además está Chicho, o sea que... No, hombre, nos quedaremos con las ganas, pero bueno, la conducción suya tan fina, o sea, a nivel... Increíble. Yo creo que sí, que podría haberlo hecho muy bien, y por qué no. Carlos, tú sigues las motos, me imagino. Sí, con este oficio tengo poco tiempo Es verdad, y las tengo un poco abandonadas, no te voy a engañar. Requiere 24/7 estar aquí. Pero vamos, me apasionan. ¿De quién eras? Yo de Valentino siempre. ¿Sí? Lo siento, sí. No, porque... Lo siento con los pilotos españoles, pero sí, Valentino era especial para mí. Sí, yo a Valentino le vi llegar con 16 y le vi irse con... 42. Sí, que no me preguntéis la edad que tengo. Bueno, tienes pelo todavía, puedes hacer unos cuantos mundiales más. Me iba a retirar, pero con lo que ha pasado, ¿cómo me voy a ir ahora? Ya, ahora, hombre. Nos íbamos a retirar todos, pero ¿quién se va este año? El 93 no... Así está Lobato con Alonso, ¿eh? Sí, ¿no? O sea que... El 93 me ha jodido la jubilación. A todos, sí. Estaríamos muy bien. Oye, sería curioso que le hagas un día un menú en la parrilla a los de la parrilla. Bueno, pues por supuesto, cuando quieran, claro que sí. Estaría bien que te pusieran, al piloto de pruebas te pusieran a ti a prueba. Pues sí, cuando queráis, eso vamos. Mira, ves, de piloto de pruebas y de mesa de pruebas. Tú vas sacando y yo voy comiendo, ¿no? Yo prácticamente vivo aquí, o sea que... Fuera de temporada. Eres tú el que tiene que sacar el hueco, yo vamos. Te puedo asegurar que aquí hemos comido aquí. Y por supuesto. No sé si lo hace como tú en KTM, pero lo hace muy bien. Oye, Fren, vamos a meter el cuchillo en la mantequilla. ¿Cómo sentó en KTM, Husqvarna, GasGas, CF Moto, ¿no? Todas estas son del grupo Peter Group, creo que le llaman. Que ganase una Honda, la única Honda rápida del pelotón. A mí personalmente, nada, bien. Quiero decir, porque al final tú lo que quieres como piloto es que gane tu moto, ¿no? Nosotros como equipo queríamos, o sea, como marca, lógicamente que ganase una de nuestras motos.
También es cierto que no ha habido ningún mal comentario, porque el trabajo que engloba a lo que es el apartado de Moto 3 ha sido bueno, y ha quedado demostrado de que la moto tenía un gran nivel, porque estábamos, la diferencia para mí, Masia con una KTM hubiese peleado por ganar igual. O sea, yo creo que para mí esto, vamos, es indudable que el piloto tenía un grandísimo nivel. Que lógicamente no ha sido plato de buen gusto, sí, pero como realmente no es como en MotoGP, que es KTM la marca puramente, el equipo oficial y tal, al final hay como está el equipo Ajo, está que es el oficial KTM, luego está Spark que va con GasGas, luego está el Tectra que va con Red Bull también, luego tienes al equipo Husqvarna, pero es de Hotel, Sí. entonces no ha sido algo tan propiamente que haya sentado, yo creo, vamos, personalmente mal. Se ha ganado el título de constructores, todas las carreras ha habido una KTM peleando por ganar, pero bueno, pues ha sido un fiasco ¿Y ese cómo final de viste año. la noche de Marras, de Qatar por la noche, lo que pasó allí? Pues, hombre, eso difícil de entender. A ver, difícil de entender. Perdona, te lo voy a poner Sí, fácil. sí. ¿En casa te cabreaste mucho viéndolo por la tele o no? Bueno, evidentemente, Sí. es evidente que me enfadé, pero no me enfadé, o sea, quiero decir, Jaume y yo, que nos, bueno, desde aquí, o sea, al final no hay que guardar ningún tipo de secreto. Yo no es un piloto con el que tenga una afinidad cercana, como igual tengo con otros pilotos, ¿no? Incluso cuando está en KTM, pues tampoco hemos tenido mucho trato. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Pues porque al final es quizás la única oportunidad que va a tener en su vida de ser campeón del mundo. A lo mejor tiene muchas más, pero de momento él salió a aquella carrera pensando que eso podía ser así. Entonces él tuvo que sacar, pues, todo el habido y por haber. Lo hemos visto con grandes campeones que luego nos hemos ido olvidando, con Capirossi, con No. Melandri también. Entonces ha habido pilotos que han sacado todo lo que han podido sacar, que luego, por suerte, han podido ser campeones del mundo más veces. Pero bueno, él lo hizo de aquella manera. Sí que es cierto, pues a lo mejor que propiamente como equipo, la figura de Adrián ahí dentro del lío ese, pues se podía haber evitado, porque creo que igual no le hacía falta a Masia el tener que meter a tu compañero de aquella manera. Y ya está, pero yo sé, o sea, sé cómo funciona el equipo Leopard, ¿no? Porque estuve allí cuando Ken fue campeón del mundo. Da. Y yo sé que en aquel momento tenía estipulado qué es lo que podía y no podía hacer. Yo nunca me quise mojar a frenar a un piloto o lo que sea, pero yo sabía que si en la última vuelta, ejemplo, si en Malasia, me acuerdo, un contrato que teníamos, si salía a final de recta y me giraba y venía y yo entraba primero en primera posición a línea de meta, podía ganar. Pero si iba en segundo o tercero y venía Dani detrás mío, le tenía que dejar pasar a Dani. Si Dani lideraba la carrera, no le podía atacar. Entonces había ciertas cosas, pero en ningún momento se entró en el juego de que por aquel entonces, aunque era Leopard, el jefe del equipo era Stefan Kiefer, que era un 10 como persona, en paz descanse. Nunca se entró en el juego, se debía tirar a este piloto, le debía frenar, o me explico, o sea, lo hicimos de una manera, yo creo que elegante, y al final Dani pues fue campeón del mundo en Valencia. Oye, ¿es verdad que a ti en un momento dado un japonés te dijo que que no podías ser campeón del mundo con Honda? Sí. ¿Y por qué? ¿Te dio una razón? Bueno, que tenía, además me lo dijo como amigo. Joder, Me lo menudo amigo, no, macho. Sí, no, sí. pero ¿sabes lo que pasa? Que en aquel momento, de la manera que me lo dijo, yo sé que me lo dijo como amigo, porque me lo dijo, te lo estoy diciendo para que no te frustres. Me dijo, aquí entenderás en algún momento el porqué de esta decisión y el por qué se toma el camino de que tiene que ganar una moto oficial. Entonces, bueno, yo en aquel momento pues me quedé chafado. Me imagino. No sabes también muy bien lo que hacer, porque claro, yo el trato que tenía tan cercano con Alberto era: Alberto siempre, tú no te preocupes, que si estamos delante yo me pelearé para que tengas lo mejor y tal. Que yo estoy seguro que si Alberto no hubiese estado ahí, pues no sé qué hubiese sido de mí a mitad de año, sinceramente. Pero es cierto que pues me dio rabia, y eso en casa lo vivimos de una situación, de una manera
pues nada agradable. Entonces, Es que debe ser todo el esfuerzo de tu vida, básicamente, ¿no? Para ser sí, campeón del mundo. sí. mi pregunta fue, ¿y entonces qué es lo que debo de hacer? Y me dijo, cuando fuerte, sea tu momento, me dijo, aprovéchalo. Y no te lo digo yo, te lo puede decir Ángela, que está aquí. Yo gané 2 carreras. Indianápolis, ¿Pero eso antes o después? después. Esto De fue... la conversación esa. No, después, porque la conversación fue en Mugello. Era la 4ª carrera del campeonato, empezaba la 5ª, el fin de semana ese, y yo estaba segundo del campeonato, había hecho la pole en Le Mans, que me sacó Miller estando primero y segundo, me cerró, bueno, casi nos tocamos, me salí a la tierra, entré al final sexto, y estaba segundo del campeonato, no sé si a 8 o a 10 puntos del primero. Y entonces vino a raíz de unas declaraciones que yo publiqué en una página de Facebook y no sentaron bien. Pero yo publiqué unas declaraciones, pues porque en aquel momento llevábamos otro carenado diferente. En Mugello ya llevábamos otro chasis diferente al equipo oficial. Llevábamos otros escapes diferentes, que no me daban a mí, no nos lo daban. Porque te decían que tú en Moto 3 a día de hoy tú repartes a todos, tienes que dar exactamente lo mismo. En aquel entonces había un anexo que podían tener los equipos oficiales 3 carreras para que la marca diese al resto de equipos las piezas, ¿no? Que no te las daban, las Sí, pagabas. teóricamente para ver si funcionaba. Eso es, las pagabas, ¿no? Entonces, a mí me han enseñado que cuando hablas mal, pero cuando callas peor. Entonces yo conté lo que estaba viviendo, para que la gente que está en casa y me apoya tampoco dijese, no, es que se está viniendo abajo. No, si me estoy viniendo abajo porque pasa esto, ¿no? Entonces ese escrito no sentó bien y yo creo que la conversación vino por ahí. O sea, la primera llamada que tuve que hablar fue con Alberto. Yo claramente, porque como Alberto no maneja redes, ya lo sabes, le dije, mira, he dicho esto y esto, tengo que pedir disculpas, las pido, pero esto es lo que hay y esto no lo voy a quitar de aquí. Y entonces él lo aceptó y la persona que me dijo que no ganaría me lo dijo bien, o sea, me lo dijo como amigo. Y de hecho, yo he ganado 2 carreras. Una fue Indianápolis, que la moto fue todo el fin de semana una pasada de rápida, pero es algo increíble, porque yo era un piloto muy ligero, la moto corría mucho y fue una pasada. No había nadie de Honda allí. Y está Ángela allí, gané Malasia, que se necesitaba que entre medio de KTM y Honda hubiese pilotos que parasen a Miller. Entonces venía de haber hecho segundo en Japón, detrás de Alex Márquez, cuarto en Australia, entramos en una décima los 4, Miller, me parece que fue Miller, Alex Márquez, Rins y yo, los 4 en una décima. Y íbamos para Malasia y le dije a Ángela, ven por favor a Malasia que gano la carrera. Esto el domingo, por la noche de Australia. Me dijo, anda ya, Natal, no bromes. Y digo, te lo juro por Dios. Ven por favor, que viendo cómo va la moto, si vienes te prometo que gano el Gran Premio. Y al final vino y lo gané. Y eso fue después de la conversación. Sí, la conversación fue a principio de año. Y a partir de ahí, ¿y después qué pasó? Pues bueno, pues al final se trabajaba, depende de las carreras, a los equipos oficiales les llegaba, en este caso que era Estrella Galicia, pues les llegaban piezas, llegaban escapes, les llegaban no sé qué, llegaban pues cosas que a nosotros, además de pagar el material, pues no tenías opción ni siquiera a comprar. En Malasia, primero no me daban los escapes en Aragón, luego en Japón tampoco, luego en Australia tampoco, luego en Malasia sí, en Malasia no, en Australia nos daban los escapes, costaban 18.000 euros. Ya, no teníamos ni un euro en el equipo, pero ni un euro, o sea, íbamos ¿Y cómo mirando el agua que bebíamos. Pues tercero, cuarto, por ahí estuve. Yo me peleé hasta final de año con Rins por la tercera posición, que luego hizo el tercero hasta la última carrera. Tuve opciones a ser el tercero. Y hasta las tres últimas de ser campeón. Llegaste a soñar con esa tercera plaza en Valencia y nosotros también, desde fuera. Hombre, a mí hubiese sido lo que más ilusión me hubiese hecho. Hacer tercero, porque al final Rins ha tenido una carrera muchísimo más fructífera, pero yo ya firmaba por tener la medalla. Y tanto. Pero ¿y podías haber sido campeón del mundo?